El mundo está lleno de amenazas que no queremos ver. Hola a todos, bienvenidos a Juegos de Poder. Hoy volvemos a hablar de la guerra en Ucrania, pero también de noticias, una de ellas muy esperanzadora, de lo que llevamos ya un año y 4 meses de la guerra en Oriente Medio, exactamente en Gaza. Hola, José María. Hola, ¿qué tal? Antes de empezar el programa en el formato normal, voy a daros un pequeño resumen de lo que me parece una noticia esperanzadora, que es la posible paz en Gaza tras un año y 3 meses de guerra muy dura, tras la masacre de Hamás contra la población civil israelí. Ya sabemos todos lo que sucedió, comienza la operación Espadas de Hierro y la invasión terrestre del ejército de Israel de Gaza, y tras miles de muertos comienza a haber una esperanza. Básicamente podemos hacer un resumen de lo que ocurrió esta semana. Hace como 3 días Al-Fatah en su página oficial proclama un manifiesto en el que dice que no quiere que jamás, por el bien de Irán, haga lo mismo en Cisjordania que lo que hizo en Gaza. Esto tiene que ver con los combates en Jenin entre grupos de la Yihad Islámica y Hamás contra las fuerzas del orden de Palestina, es decir, del gobierno de la OLP, Al-Fatah. Entonces, esa guerra abierta entre las dos facciones se une a lo que hoy vamos a hablar, que es un posible cese o alto el fuego y también, digamos, fin del poder civil o el gobierno civil de Hamás en Cisjordania. Básicamente, el acuerdo que os voy a intentar resumir rápidamente está dividido en 3 fases, cada una de ellas de 42 días. La primera fase comienza con una suspensión total de las hostilidades. Las fuerzas israelíes se retiran de las áreas pobladas de Gaza hacia la zona fronteriza, incluyendo Wadi Gaza, Eje Nizarín y Plaza Kuwait. Después existen restricciones a operaciones aéreas. En el día 7 comienza la liberación de 7 detenidos palestinos y las fuerzas de Israel se retirarán completamente de la calle Al-Rashid. Día 22, las fuerzas israelíes se retirarán del centro de Gaza. Comienza la ayuda humanitaria y se autoriza un flujo constante de 600 camiones diarios, incluyendo 50 camiones de combustible. Después comienza el intercambio de rehenes. Hamás liberará a 33 rehenes israelíes, vivos o fallecidos, incluyendo mujeres, niños y menores de 19 años, ancianos y civiles heridos o enfermos. Por cada israelí liberado, Israel liberará a 30 menores o mujeres palestinas encarceladas, supuestamente todas por un delito. Cronograma de liberación. Bueno, esto está todo tasado en la negociación. Nos vamos a la fase 2 de otros 42 días, en los que también se negociarán la liberación e intercambio de prisioneros y se realizará una calma sostenible. Un alto el fuego permanente entrará en vigor antes del intercambio adicional de rehenes, incluyendo la liberación de todos los soldados y civiles israelíes a cambio de un número definido de prisioneros palestinos. Y comienza la fase 3 de otros 42 días, que sería el intercambio final y reconstrucción de infraestructura. Ambas partes intercambiarán los cuerpos de los fallecidos una vez identificados. Se implementará un plan integral de reconstrucción de Gaza entre 3 y 5 años, enfocándose a viviendas, infraestructuras y compensación para las víctimas. 11. Libertad de movimiento y comercio. Se abrirán los cruces fronterizos para permitir el libre movimiento de bienes y personas. Y garantías. ¿Quién está detrás de este plan? Qatar, Egipto y Estados Unidos actuarán como garantes del acuerdo. Organizaciones humanitarias, incluyendo la ONU, proporcionarán apoyo continuo y garantizarán el cumplimiento. Esto es lo que se está intentando negociar en Qatar entre representantes de Hamás, la OLP Palestina y el gobierno de Israel. Bueno, esto es un viso de esperanza, no sabemos muy bien cómo va a ser recibido porque los ultranacionalistas no lo quieren y los más laicos de Israel quieren que sea más rápido la liberación de los rehenes, ¿no? ¿Tú, José María, sobre esto tienes algo que comentar sobre lo que está sucediendo? Nada, yo... a ver, Israel yo creo que a medio plazo quiere destruir a Hamás. Lo que pasa es que no es fácil y ahora mismo
esta posible paz yo lo veo casi como una tregua para que Israel mejore posiciones para acabar con Hamás. Una de las cosas que propone esto es que Hamás no va a gobernar en Gaza. Ya, pero eso da igual. O sea, Bueno, sí. Israel no puede permitirse dejar que Hamás exista. Así lo veo yo. Ya, pero el problema es que, al igual que Hezbollah, es muy difícil, digamos, eliminar la organización. Lo que hizo con Hezbollah es lo mismo, es debilitarla. Difícil es. O sea, esas organizaciones son muy difíciles, son como serpientes, o sea, son difíciles de erradicar. Pero aún así yo creo que Israel, en esto como en todo, va con luces largas y tal, y sin prisa pero sin pausa. No digo que lo vaya a conseguir porque fijo no hay nada, pero va a trabajar por eliminarla a medio plazo, a largo plazo, pero va a trabajar por eso. No, yo creo que lo que va a pasar, y viendo un poco la situación, hay que entender que acabó con Siria. Digamos, Siria ahora ya no es un problema gracias a la revolución interna siria. Hezbollah ya no es un gran problema. Gaza jamás va a dejar de serlo. Los hutíes, aunque simbólicamente son un problema, lo que yo veo, y ya lo comenté aquí, es que puede que se esté centrando todo para cuando llegue Trump ver qué se hace con Irán y el proyecto nuclear iraní. Por eso le interesa a lo mejor ahora una especie de paz provisional o tregua, llámalo como quieras, para centrarse en lo que tú dices, si pudiera ser, a ver, no exterminar Irán porque eso tampoco es posible, pero borrar a Irán como amenaza, acabar con ese régimen, acabar con el programa nuclear, todo depende de lo que tenga Trump en cartera también, claro, que no lo sabemos nadie. No lo sabría. No sabría, yo creo. Sí. Después tenemos el tema un poco importante, yo creo que es la división interna en Palestina. Israel tiene mejor relación con Al-Fatah, con la OLP, y yo creo que lo que va a hacer es pasarle el gobierno de Gaza a la OLP, que ya lo gestionó antes del 2006, pero bueno, sabemos todo lo que pasó, cómo Hamás acabó con la presencia de la OLP en Gaza. Hubo la defenestración de funcionarios de Al-Fatah que los tiraron por la ventana. Bueno, es un tema muy complejo para explicarlo rápidamente. Después, ya una noticia que a mí me preocupa mucho, y es una noticia, la verdad, que está pasando muy desapercibida, es la fabricación de al menos 5 muelles flotantes o 5 barcos anfibios chinos que están desarrollados expresamente para un tipo de misión, que es el desembarco en las playas de la costa occidental de Taiwán, una costa que tiene como unos 100, 200 metros de marismas antes de, digamos, la zona sólida. Y este barco, que no se ve muy bien, podéis apreciar, es una especie de muelle con un puente. Es un muelle que despliega un puente de hasta 100 metros de largo, que recuerda un poco al concepto del Mulberry que en Normandía hicieron los estadounidenses. Ya que no había puertos naturales, crearon unas estructuras flotantes para hacer puertos. Entonces este sistema que veis ahí, al lado justo anclarían dos ferries, digamos normales, ordinarios de transporte de coches, y desde los ferries pasarían a esta plataforma, y de la plataforma por un puente levadizo cruzarían las marismas y las zonas pantanosas de las playas de Taiwán. Hay una foto que está en el Twitter de Bellum Artis en el que se ve ya de estos días un entrenamiento del uso de una de estas plataformas. Por lo menos se están construyendo 6 y puede que haya más. ¿Por qué digo que esto es un problema? Esto está pensado solo para una cosa, que es Taiwán. El plazo de la modernización del ejército chino para muchos es preocupante, el 2029, que es cuando ellos quieren tener preparada su flota para una supuesta recuperación de la isla rebelde. Esto sí que nos puede llevar a una crisis mundial. No podemos olvidar que China es el mayor fabricante del mundo y Taiwán es el mayor fabricante de componentes de nanotecnología, es decir, los chips de mejores prestaciones los hace Taiwán. Si hay una guerra entre Taiwán y China, las rutas comerciales del mundo entero se caerían y habría otro problema, que es cómo Occidente, Estados Unidos, Europa, sanciona a China por la invasión. La invasión, bueno, la operación, porque realmente es China todo, o sea, pero bueno, entendemos que Taiwán como un Estado o semiestado, porque España no lo reconoce como Estado, es un tema complejo, tiene también derecho a decidir su forma de gobierno, ¿no? Y hay un tema complejo porque yo no digo que esté a favor de la independencia de Taiwán, porque los taiwaneses no lo saben tampoco. Ahí hay un tema entre taiwaneses chinos y taiwaneses taiwaneses. Es un tema complejo, pero lo que está claro es que una invasión en fuerza
de Taiwán, llevaría cierta reacción de Estados Unidos y nos podría llevar a un enfrentamiento a escala muy grande, mucho más peligroso, creo que incluso que lo de Ucrania. Pues esta foto que tenéis aquí es muy preocupante. Buscar en Twitter Belungartis y veréis más fotos de esta plataforma. Nos vamos ahora a otra zona, volvemos a la guerra de Ucrania, pero vamos a centrarnos un poco en la guerra económica, ¿no? En la guerra que se pone de nuevo en el candelero, las sanciones, ¿no? Algo que se habló siempre es que las sanciones económicas eran un arma lenta, pero a veces muy lenta, ¿no? Un veneno de acción lenta. Bueno, no tan lenta a lo mejor, pero estamos viendo ahora los efectos. Lo digo porque Biden aprobó hace 5 días un nuevo conjunto de sanciones económicas a empresas petroleras rusas como Gazprom y Surgenetsgaz, también a varias compañías exportadoras de petróleo como Rosneft y a lo que se llaman operadores opacos de petróleo, o la flota fantasma de Putin, que es como la llamo yo, que son una serie de armadores que con banderas de otros países transportan el petróleo ruso. Y ahí comienza una serie de sanciones. De hecho, hay 3 barcos que ante el miedo a que esta vez, bueno, no ante el miedo no, la realidad es que esta vez al que incumpla las sanciones, Estados Unidos le va a meter una sanción. Hay 3 barcos petroleros en la costa china que ya no pueden entrar en puerto. Sí, y otros creo que en la India. Tampoco se atreven a entrar. Bueno, se atreven no, que no se les permite entrar en la India. El problema que tienen esto es que estos barcos, que ya de por sí los de pabellón de conveniencia suelen tener mal mantenimiento, esto es mucho más. Y algunos de ellos pueden empezar a tener averías grandes, que algunas serán por mal mantenimiento y a veces nos podremos preocupar de algún accidente provocado al adrede. Es decir, podemos ver que a lo mejor cogen un barco de esto y lo hacen hundirse para hacer un derramamiento de petróleo. Lo digo porque esto, alguien me dirá que soy un loco, pero bueno, ¿cuántos barcos llevamos ya vistos en el Báltico arrancando cables? Bueno, precisamente atento a eso, hoy sale la noticia que la OTAN ha iniciado una operación de patrulla y vigilancia, por si no estuviera poco vigilado ya, del mar Báltico, para prevenir, disuadir y combatir la presencia de estos barcos rusos de la flota fantasma que se dedican a estas acciones de guerra híbrida. No solo a transportar el petróleo, no, con eso ya contamos, a lo de arrancar los cables submarinos, que ya van unos cuantos episodios de ese tipo. Y claro, a los países afectados no les hace ninguna gracia. A Finlandia, Estonia, a Suecia, pues mira tú, eso se lo toman como algo personal, como algo propio. Y había leído ayer una noticia que me falta confirmar, pero que uno de estos barcos que arrancó cables, precisamente arrancó un cable pero que se dirigía a Rusia y proporcionaba internet a Rusia. Y hubo cortes de internet en algunas áreas de Rusia debido a eso. Arrancó el cable que no era. Pero después, bueno, en fin, justo estaba buscando es lo que pasa en las guerras. Una información que tiene que ver con lo que es la noticia ahora, que es también la guerra económica, ¿no? Que tiene que ver con los gasoductos, ¿no? Es decir, se habló muchas veces, ¿no? Y yo lo comenté muchas veces, que una de las causas de esta guerra, en parte, era que Ucrania para Rusia era esencial, ¿no? Para el paso de su gas, y le interesaba controlarlo. Pero también otros dicen que el hecho de que apareciese otros gasoductos hacían que Ucrania perdiese valor para los europeos y que también era un peligro a largo plazo para Ucrania. Y esta viñeta de una revista polaca nos deja bien claro lo que está haciendo ahora la guerra estratégica o la guerra económica ucraniana, que es cortar las manos, ¿no? Alguien dirá que ayudan a Europa, pero yo me voy más bien al símil de las manos que quieren controlar a Europa, ¿no? Es decir, al final son como tentáculos que gestionaban la política de los países, porque, por ejemplo, Ucrania, Rumanía, Moldavia, Transnistria, tenían un precio barato del gas y cuando Rusia le apetecía, le cortaba el gas para que sus políticas fuesen acordes a las del Kremlin, ¿no? Al final, eso que era el gas barato, te hacía rehén de Rusia. Sí, los alemanes pensaron que era al revés, que al final los rusos serían rehenes de nosotros porque seríamos sus mejores clientes, pero al final se produjo al revés. No, pues desde luego. Alemania Yo aquí el papel de Alemania, bueno, no quiero generalizar, decir Alemania como país, de los gobernantes alemanes en estos últimos años es como el del drogadicto que no se atreve a reconocer su problema
y que ahora está sufriendo el síndrome de abstinencia, pero que está deseando que ese síndrome pase cuanto antes para volver otra vez a la droga que le esclaviza. Y la droga esta es el gas barato procedente de Rusia. Está esperando a ver cuándo llega el camello a proporcionarle droga de nuevo. Y el problema es por qué necesitan el gas, porque ellos mismos se autoconvencieron de que la energía nuclear no era buena, que no era bueno otros sistemas, y dejaron todos los sistemas alternativos y se convirtieron en monodependientes. Yo ya de lo un tipo digo, de energía, y me duele decirlo, pero bueno, repito que no va contra los alemanes como pueblo, pero Alemania en estos últimos años ha tenido una serie de gobernantes, tanto de izquierda como de derecha, por del los SPD como los que vienen a la derecha. Bueno, a ver, lo digo, unos ya directamente podemos llamar traidores y vendidos, pensamos por ejemplo en Schröder, otros que yo en mi foro interno considero una agente durmiente de la Stasi, del otro lado, la Angela Merkel, y luego este que tenemos ahora que es inclasificable, ¿vale? Que lo que han hecho ha sido pegar tiros en el pie y tiros en el vientre a su propio país y a su economía. Pues Angela Merkel, en cuanto a lo de Ucrania, fue bastante crítica de la invasión del Crimea. Crítica de palabra, pero le permitió y le toleró a Putin todo lo que quiso. Claro, porque dependientes. El problema no va... Tienes que ir más atrás. El problema es en los años 60, cuando se comienza a conectar Alemania con el gas soviético. Ya con el soviético. Comenzó esa dependencia y al final la industria alemana creció por... Pero fue una decisión estratégica equivocada que ahora se ve sus efectos. Y luego ya aparte, las decisiones estas tomadas en materia energética, climática... Pero van todas vinculadas a lo mismo. Es decir, si tú tienes una dependencia de algo barato, pues dices, me quito todo lo demás porque... Pero tú te has dado cuenta, no solo eso, por ejemplo, el buque insignia de la economía alemana, que era el sector del automóvil, ellos mismos lo han hundido. Es increíble. ¿No? Con las políticas así. Pero las políticas suicidas. Por eso digo yo, tiros en el pie, tiros en el vientre, tiros en la cabeza. Eso es cierto, sí. Y es así. A ver, nos quejamos aquí en España de nuestros políticos y la verdad son abominables la mayor parte, pero es que ahí en Alemania, cuidado el daño que han hecho. Cuidado con los que vienen ahora, que pisan fuerte. Ya. Los que vienen ahora pisan fuerte. Pues vamos a hablar ahora de lo mismo. Vamos a ver lo que pasa con los gasoductos. Sabemos todos que el 1 de enero del 2020, de este año 2025 se puso fin al contrato que tenía Ucrania con Rusia para autorizar el paso de su gas por territorio ucraniano. Eso llevó a la desconexión. ¿Qué pasa? Que casi todos los clientes ya no tenían conexión con el gas ruso, solo quedaba Eslovaquia, Hungría y Moldavia. ¿Qué pasa? Que estos países tienen la posibilidad de obtener gas por el transbalcánico, que viene de Turquía, y por tanto no hay una gran pérdida en esos territorios de gas. ¿Pero qué sucede? Ojo, perdona, Cami, no quiero interrumpir. Que los rusos se quejan, no sé hasta qué punto eso se ha producido o no, de que Ucrania ha atacado la terminal de partida espera, eso lo iba a decir. Vale, venga. Pero vamos después. Venga. En Transnistria es donde más se notó este problema, pero no se notó en sí por el corte de gas ucraniano, sino por una orden de Gazprom de cortarles el suministro por impago. Entonces tenemos un territorio, Transnistria, que es prorruso, controlado por un gobierno títere, que no tiene gas ruso, mientras que Moldavia sí tiene gas. Y ahora Moldavia, que es el verdadero soberano del territorio de Transnistria, le ofrece gas, pero los de Transnistria dicen que no, porque como no se llevan con los moldavos, entonces están en pleno invierno sin calefacción por decisión de Moscú, no por el corte del gas, porque el gas llega por otro sitio. Ahora va lo que tú dices. Ahí tenemos la red de gasoductos y puntos de presión del gas ruso. Ahí tenemos el mapa de gasoductos. Y si os fijáis en la zona central, que es lo que tú vas a comentar ahora, hay un hub en el que se mete presión al gas para que se vaya para los demás gasoductos. Y ese fue justo el que atacó Ucrania, que vas a comentar ahora. Sí. No, simplemente señalarlo. Que Ucrania, yo no he visto que haya confirmado ese ataque. Se quejan los rusos amargamente de que Ucrania se ha atrevido a atacar la terminal de partida del llamado Turkish Stream, el gasoducto que envía gas a Europa a través de Turquía. No lo ha hecho en territorio turco, evidentemente, sino en su terminal de partida. Pero después, aparte, también uno de presión, que no me acuerdo si fuera en Antula, creo que era Antula, me parece. Sí. Creo que sí, espera, es que tengo que encender un momento. Sí, pero eso ya va en el marco de todos estos ataques a larga distancia que Ucrania
lleva haciendo desde hace mucho tiempo ya, pero que se han intensificado notablemente en estos últimos días. Concretamente, bueno, ayer fue el día que alcanzaron su pico. Aquí está, espera, aquí está. Es Almatizbek, en Tartaristán. Sí, en Tartaristán, que es el hub donde se mete presión para bombear a los demás gasoductos y distribuir el gas. A 1.100 kilómetros de Ucrania. ¿Y cómo ataca Ucrania a 1.100 kilómetros? Es decir, esto, claro, alguien dirá, no, esto es tecnología punta. Pues no. A lo mejor una imagen vale más que 1000 palabras. Si podéis poner los drones avioneta, creo que os la pasé la foto, de unas avionetas grises, si no me confundí. Atacan con avionetas, con un modelo que se llama Aeropract A-22, que es una avioneta monoplaza, como una Cessna Imaginar ultraligero pequeñita, que quitan al piloto, le meten un sistema de dronetización. Y no cualquier avioneta, sino un modelo de los más, vamos a decir, míseros, elementales y humildes de avioneta. O sea, menos que eso ya no hay. Y lo que tú dices, la convierten en un dron dirigido a control remoto. Eliminan el piloto, eliminan todo lo superfluo, y dejan nada más que la carga de pago necesaria para... Unos 30-40 kilos, ¿no? De combustible de y de explosivo. Sí. Bueno, tienen que promediar de combustible con explosivo. Claro, pero alguien dirá, ¿pero qué hacen con 30-40 kilos? A ver, no están atacando un objetivo fortificado, no están atacando un arsenal militar, un búnker, están atacando una refinería. Y no hace falta, digamos, destruir toda la refinería, con atacar la torre de destilación, como os contamos muchas veces. O en el caso, por ejemplo, del ataque que hicieron en Arcángel a los depósitos, con romper un poco un depósito, ya arde. Claro. Sí. A ver, son lo que se llama blancos blandos y vulnerables. Y luego la defensa antiaérea rusa, pues como hemos visto, era otro bluff de los que tanto abundan en la... no sé, en el mundo militar ruso que nos han vendido, una defensa impenetrable y tal, pues no. Entran los drones, entran los misiles, entran... Ayer 200, ¿no? Casi 200, sí. Que vale, algunos han sido derribados, pero da igual. Si pasa un número suficiente como para causar todo el daño que hemos visto. Por ejemplo, en ataque a una de la química, creo que era una química para hacer explosivos de artillería, se ve como el avión va en una trayectoria, gira para enfocar al objetivo, es decir, no lo llevan directamente en línea recta, sino que puede dar imaginar que el objetivo podría venir desde el oeste, pero no viene desde el oeste, viene desde el norte y hace un giro para atacar por el este. No sé si son trayectorias preprogramadas o lo pueden, no creo que lo logren dirigir en tiempo real desde la propia Ucrania. Con una conexión Starlink. También. ¿No? A ver, yo para evitar interferencias de guerra electrónica es mejor que esté programado. La trayectoria preprogramada, sí. E incluso en algunos casos yo oí que ya había algún sistema en el que le meten el mapa de Google Earth con la vista satelital. Se lo cargan, sí. Y ya va él siguiendo los referentes. Como los misiles de crucero, los Tomahawks, igual, que llevan el mapa cargado y luego ellos ya siguen solos. Puede ser. Va reconociendo el paisaje. Bueno, pero lo que me llama la atención es cómo Ucrania, a nivel, digamos, entre nosotros, casero, ha logrado realizar este tipo de ataques. Bien, sin grandes alardes de tecnología y tal, solo con medios propios y inventiva, ingenio y poco más, pues está poniendo de rodillas a Rusia. Mira, sin grandes novedades tecnológicas, no os traje la foto, disculpar. Hay un vídeo hoy de una carga de infantería que esta sí que me recuerda a los años de la Primera Guerra Mundial, las guerras napoleónicas. Se ven como 30 o 40 norcoreanos avanzando por un campo nevado en formación dispersa, pero no muy dispersa. No demasiado, no. Podemos decir que en 100 metros ahí están los 30, allí todos puestos. Y van avanzando en varias capas ante una posición ucraniana sin apoyo de nada. O sea, empiezan a caer a los pobres norcoreanos drones y, claro, los machacan a todos, porque avanzan sin ningún tipo de apoyo. Ni artillero, ni aéreo, ni de carros, ni de nada. Es más, es que, por ejemplo, los rusos, ellos al menos gozan de esa, bueno, vamos a llamar ventaja o apoyo, que es ir en las motos, ir en los carritos, ir en las bullancas. No, es que los coreanos no les proporcionan ni eso. A pie, y si podéis correr, corréis, y si no, ahí os quedáis. Es una imagen. Hablando de norcoreanos, muchos, personas que admiran al ejército ruso niegan la existencia de norcoreanos y dicen que son todos tubanos, no sé,
de cualquier sitio, de cualquier etnia de Asia, que hay muchas, es cierto, pero todo el mundo confirma la existencia de norcoreanos, incluso los propios vídeos de norcoreanos grabándose en cuarteles rusos mostraba su presencia. Muchos decían... Pero yendo más allá, algunos prorrusos admiten sin complejo que en el caso de que hablemos de tubinos y de esta gente de Asia Central, de etnia, vamos a llamar, asiática o mongola, que si luchan y mueren por Rusia, que bien muertos están, porque son unos ciudadanos prescindibles, que Rusia no los considera plenamente rusos, y que entonces está bien hacer esa clase de limpieza étnica y tal. Pero lo dicen con estas... Bueno, el mismo que te llama racista, ¿no? Te llama racista por no diferenciar que Putin es muy listo al usarlos. No, eso nos lo dijeron los rusos. Sí, claro. Entonces... Igual que a los presos de las cárceles. El tema no tiene ya casi, yo creo que duda ninguna en la presencia, no tenía duda antes, ahora con la detención de dos pobres jóvenes norcoreanos de 21 y 26 años. Digo esto de pobres porque al interrogatorio dicen que ellos pensaban que iban de entrenamiento de maniobras a Rusia. No es la primera vez que se dice esto, ya llevan tiempo con esa afirmación, pero ahora lo dicen estos dos jóvenes. Hablando en coreano, es decir, no hay duda ninguna. Yo lo probé con una IA y me detectó el coreano en el idioma, o sea que no hay duda ninguna. Después, uno de ellos dice que quiere volver a su casa y el otro dice que se quiere quedar en Ucrania. El problema es que, claro, estas grabaciones, que yo entiendo a Ucrania filtrarlas, y yo las mostré y muestro las imágenes, porque ya son públicas, no es nada secreto, tienen un problema. Este chaval, su familia... ahora puede tener lo que en el comunismo asiático se llama el castigo generacional. Lo hizo la época soviética poco, eso fue más los chinos, eso lo hicieron mucho, pero los norcoreanos lo tienen como parte de su sistema de gobierno, el castigo generacional. Es decir, lo que hace mal una persona, su familia, tiene un castigo. Puede ser cárcel o quitarle privilegios en su trabajo o lo que sea. Es decir, esta gente, la familia de estos dos jóvenes va a tener un problema, pero claro, yo entiendo también a Ucrania, por otro lado, que quiera mostrar que es real lo que... Sí, porque esto ahora se ha convertido en un... El tema este de los coreanos se ha convertido en un caballo de batalla en la guerra de la propaganda. Sí, sí. Como se llama el frente cognitivo. Cognitivo, sí. Que es un frente muy importante. Sí, sí. De hecho, hoy vi una imagen de una moto con sidecar rusa, con una ametralladora pesada norcoreana. Ya no llevan ametralladoras propias, ya. Vale, ya están poniendo ametralladoras las coreanas. Sí, las coreanas. No, hombre, pues ya tenían piezas de artillería coreanas, de estas que de desarrollo propio, con un calibre peculiar, extraño, 170 milímetros o algo así. A ver, yo no es por darme flores, pero yo fui aquí de los primeros que dije que en agosto lo empezamos ya a en tiempos lejanos, que el paso siguiente al envío de armamento y munición por parte de Corea sería el envío de tropas. Sí. Y así fue. Sí, fuimos los primeros y los primeros en ser insultados con el tema. Pues ahora, por desgracia para estos dos jóvenes, ya... bueno, desgracia no, al menos están vivos, que sus compañeros pobres yacen en los campos de Kursk, en la nieve, sin que nadie los saque de allí. Pues vamos a seguir con Kursk, un poco... vamos al mapa de batalla, explicamos un poco qué ha sucedido estos últimos días en la guerra, y hablamos de Kursk porque es el escenario que yo creo que Rusia tiene más interés, aunque tiene mucho interés en el Donbass, porque es su objetivo militar, que tenga ese territorio ocupado de Rusia desde agosto del año pasado. Son ya 6 meses y la gente, ellos decían que en menos de 2 días los echaban. Pues llevan 6 meses. Y usando mucha gente. Estén... No, ya, a ver, ya parece claro que, vamos, si estamos aquí a 5 días de la toma de posesión de Trump, que Rusia no va a poder expulsar a los ucranianos de Kursk en este plazo. Entonces, Ucrania va a poder, digamos, exhibir la carta de presentación ante la llegada de Trump de tener ocupado una parte sustancial del territorio metropolitano ruso. Y a principios de este mes, creo que fue el día 6, ¿no? Hubo un, vamos a llamar, contraataque o contragolpe ucraniano. Fue el 5. El 5, eso. En el área de Kursk, que fue casi inmediatamente contrarrestado por unos ataques rusos fortísimos
no exactamente en el mismo punto, sino en otros puntos distintos del perímetro que forma el saliente ucraniano ahí. Y con lo cual cabe preguntarnos, ¿quién precedió a quién? ¿Fueron los ucranianos, sabiendo que los rusos iban a lanzar ataques fuertes, los que para, a su vez, digamos, disminuir o contrarrestar esos ataques hicieron su contragolpe? ¿O al revés? ¿Fueron los rusos los que advirtieron que Ucrania iba a atacar y entonces para anular ese ataque ellos a su vez se movieron? Rusia ataca todos los días. Sí, pero los ataques a partir de ahí fueron y siguen siendo muy intensos. Entonces ahí están las dos versiones. Hay una versión, digamos, pesimista e inquietante que llega de la propia Ucrania, que dice que yo no la confirmo ni la desmiento, simplemente la expongo, que los servicios secretos rusos podrían haber advertido, quizás con un topo incluso, dentro del Estado Mayor ucraniano, que Ucrania iba a lanzar ese contraataque del día 5 y ellos lo contrarrestaron inmediatamente con ataques en otros sectores de frente. Esa es una versión. Yo parto también que con los drones, con todo esto, una acumulación de tropas se ve. Y por otra parte está la otra opción, que es que Ucrania sabía que esos ataques rusos fuertes, intensos, que como tú dices, sí, atacan todos los días, pero ahora se han recrudecido conforme avanzamos hacia el día 20, que hizo su propio contraataque a menor escala para, digamos, de alguna forma liberar presión o contraprogramar, por así decirlo, los rusos. Sea como fuere, las luchas ahora, desde ese día 5 hasta hoy, han adquirido la mayor intensidad posible desde que, yo creo que casi desde que Ucrania entró ahí el 6 de agosto. Los números de bajas y de pérdidas han sido exponenciales. Ucrania también ha tenido pérdidas, claro, ha arriesgado más y está ahora defendiéndose como puede. Y ha tenido pérdidas a manos de dos elementos que Ucrania, bueno, le cuesta trabajo, digamos, no sé cómo decir, defenderse de ellos, que serían los helicópteros Kamov de ataque rusos, que han sido una pesadilla para Ucrania desde siempre. De vez en cuando derriba alguno, pero aún así todavía quedan. Y los drones, unos misiles que lanzan a 15 kilómetros. Sí, y los drones guiados por cable, que ahora están tomando cada vez más el relevo de los drones, vamos a decir, tradicionales. De los drones. La ventaja que tienen, en el caso de los rusos, digo para Ucrania, es que tienen poca carga, porque tienen que llevar el cable, y como los drones, digamos, Rusia no logró hacer cuadricópteros de mucha carga y son pequeñitos. Ucrania acaba de sacar uno de fibra óptica, que es bastante pesado y lleva un proyectil de artillería. O de mortero pesado, de 120, bueno, es bien grande. Entonces, como tienen mejores motores, o mejor control después de... Claro, porque no solamente ponen motores, tienes que controlar la simetría del vuelo. Entonces, al parecer dicen que esa es la ventaja que tiene Ucrania frente a Rusia. El dron de fibra óptica es más grande el ucraniano. Sí. Claro, eso al final tienes más carga. Entonces, ya te digo, Ucrania ha tenido pérdidas en vehículos sobre todo, Rusia ha tenido muchas más, como es lo habitual también, porque aquí los rusos, bueno, aquí, a ver, hay una tendencia general en todo el frente que Rusia cada vez está utilizando menos vehículos blindados, carros, transportes de tropas, etcétera, e incluso de los otros. Cuando digo de los otros, digo a todo ese amplio elenco de vehículos, desde furgonetas, coches, motos, bullancas, patinetes, que cada vez está usando menos, y porque se está quedando sin ellos, esa es la verdad rápida y escueta, tiene que economizarlos y está usando en su lugar las masas de infantería. Pero aquí en Kursk sigue usando en buen número vehículos blindados y carros, digamos, tradicionales. Y los ha estado perdiendo también. Ha tenido lugar, unos días atrás, un ataque en el cual 50 de ellos se perdieron. No 50 carros, entre carros y blindados. Ese ataque fue repelido por la ya archifamosa ucraniana Brigada 47. Pero no solo eso, también lo combina o lo complementa con los que veíamos antes, ataques llamados vulgarmente de carne, es decir, masas humanas, compuestas por coreanos, pero no siempre, ojo, que también los coreanos son un complemento, pero no son el grueso tampoco de las fuerzas rusas ahí. Pues las fuerzas que actúan en Kursk, el grueso siguen siendo rusas. Ahora mismo se supone que hay entre 70 y 80.000 hombres rusos comprometidos en Kursk, de los cuales 11.000 o 12.000 serían los coreanos. O sea que cuando se dice, no, los coreanos están en Kursk, son
empleados y sacrificados sin duda, pero el resto de soldados que luchan y mueren en misma o mayor cantidad que los coreanos son rusos, ¿vale? De esas ya tristemente famosas unidades que tanto comentamos de la infantería naval, la 810, la 155, siniestra, y las omnipresentes, las VDVs, ¿verdad? Y entonces, la presión ha sido fortísima, intensísima, con el objetivo de, por un lado, en el norte capturar, no lo han conseguido, la localidad de Progresky, que ocupa el extremo norte del vértice de el saliente ucraniano en Kursk, y otra localidad que está un poquito más al sur, que es Malaya Lognia. Han sido acosadas y presionadas por los dos flancos, por el este y por el oeste. Ucrania ha tenido que ceder algunos kilómetros cuadrados, ha perdido el control de algunas aldeas de Leonidovo, Kruglenkoye, y tiene a los rusos a las puertas de esas dos poblaciones que hemos dicho, Progresky y Malaya Lognia. Pero de momento aguantan, No sabemos hasta cuándo, yo estimo que quizás hasta el día 20, pero bueno, me da igual, tampoco son previsiones mías que no tienen mucho valor. Y la que sí pasa por ser vamos a llamarle extraoficialmente, capital de esta región controlada por Ucrania en Kursk, es Sucha. Ahí, por supuesto, Ucrania tiene su mayor base de operaciones, eso va a ser lo que Ucrania defienda, sin duda, hasta el final, y hacia Sucha, los rusos intentan avanzar desde el sur, pero para ello tienen que pasar por encima o a través de una pequeña localidad llamada Martinovka, donde han tenido lugar otros combates también de la máxima intensidad. Ahí los ucranianos defienden como si les fuera la vida en ello, nunca mejor dicho. Martinovka, no, perdón, Magnovka. Se me estoy no, es que Magnovka existe, perdón, Magnovka, también. Y ahí también los rusos han sido rechazados con grandes pérdidas. Y en eso estamos. Ya te digo, fuentes ucranianas. A ver, sigue abierto el debate, porque Ucrania, a ver, una de las cosas que tiene Ucrania es que es una democracia y allí se debate todo. Y el debate en torno a todos los aspectos de la guerra, militares, políticos, operativos, etcétera, es muy vivo y sale a la luz pública. Y ahí opina e interviene todo el mundo. Agentes civiles, militares, periodistas, activistas, gente de la sociedad civil y tal. Y esta operación de Kursk ha sido cuestionada y criticada desde el primer día. Y yo soy de los que, desde mi humilde punto de vista, que no va a ninguna parte, repito, y desde aquí, desde mi sillón casero y doméstico, apoyó y apoya la pertinencia y la validez de la operación de Kursk. Esta operación, por lo menos, tiene una baza en caso de negociación, ya es una baza de intercambio. Ahí voy. Pero yo ya he consultado fuentes ucranianas que admiten, y lo razonan bien, que el 70% de los objetivos que se persiguen en esta operación son políticos y el 30% militares y operativos, y no me parece mal. Es que, a ver, nadie puede olvidar que la guerra es política. La guerra es política. ¿Por qué? Porque cada día que pasa que los ucranianos conserven un solo kilómetro cuadrado de territorio ruso ocupado, invadido, eso es una afrenta, un insulto a Putin como político, como mandatario, como dirigente, como dictador, ¿verdad? Y una muestra de la incapacidad militar de ese ejército llamado segundo del mundo, que es incapaz desde el 6 de agosto de expulsar al tiempo que por un lado está invadiendo un país soberano, está siendo incapaz de expulsar una presencia en su propio territorio, por pequeña que sea. No, pero es que ahora ya lo está intentando, porque 70.000 soldados no es que... Bueno, no. A ver, hay... Desde septiembre lo está intentando. Hay una interpretación que yo respeto, pero que no comparto, que dicen, no, es que Rusia, si hubiera querido echar a los rusos ucranianos de Kursk, ya hubiera podido, pero no quiere. Bueno, yo lo disiento. Y si hubiese querido conquistar Bakhmut en una semana, pero no quiso. También, entonces... sí. Siempre es igual, y Chasillar se lo hubiese querido conquistar, pero no lo conquistó. Claro, efectivamente. Entonces, es que claro, hay gente que tiene un poco visiones y respuestas para todo. Si Rusia tarda
10 o 12 meses en conquistar una localidad o un punto o una plaza fuerte, es porque no tiene prisa. Hombre, pues no sé yo muy bien cómo se entiende eso. A lo mejor que es que quizás lo está dando todo, pero no puede. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, esto es como la fábula de la zorra y las uvas. No las quiero porque están verdes. Bueno, pero es que no llegas. No llegas. ¿Sabes? Sí. Sí, por ejemplo, Cura Jove, que lo tomó. Sí. Bueno, no todo, porque hay gente que dice que sigue habiendo combates en Cura Jove. O sea, eso depende un poco cómo se vean las noticias, ¿no? Pero 2 meses, casi 2 meses, para una ciudad que tiene 2 kilómetros de largo y 500 metros de ancho, sí. O sea, porque no es nada, son 5.000 habitantes, 10.000, o sea, no 5.000, o sea, no llegaba... puntos de vista, interpretaciones los hay, como te digo, para todos los gustos. Yo había leído en alguna ocasión que cuando se produjo el desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía y tomaron las playas, Baja, Utah y tal, y empezaron a penetrar hacia el interior, que Hitler se mostró en un momento dado satisfecho porque dijo: qué bien, muy bien, era lo que yo quería, ahora que los tengo aquí. Sí. Ahora que los tengo aquí, ahora que puedo acabar con ellos. Cayeron en mi trampa. Sí, cayeron en mi trampa, efectivamente, sí. Bueno, eso la teoría que esgrimía él era dejarles entrar para destruirlos en tierra, y Rommel lo que defendía era destruirlos en las playas. Ya. Al final tenía razón Rommel, pero bueno. Bueno, en fin. Nada, pues tenemos esta zona de Kursk y nos vamos a la zona, digamos, en la zona de Kharkiv, en la zona de Kupiansk. En la zona de Kharkiv y Kupiansk continúan los combates, pero no ha habido movimientos dignos de mención. Hay un punto... ¿Podéis poner el mapa de todo Donbass? Sí. Hay un punto ahí preocupante para Ucrania, que es una pequeña cabeza de puente que los rusos hace tiempo que han conseguido en la orilla occidental del río Oskil, al norte de Kupiansk, y que no progresa, pero que tampoco los ucranianos parece que se vean capaces de reducir por completo. La redujeron tiempo atrás, pero se ha vuelto a reproducir, y la cosa se mantiene ahí en un estado, vamos a decir, latente, pero representa una amenaza no solo ya para Kupiansk, sino para toda la retaguardia ucraniana en el frente de Kharkiv. Claro, estamos hablando de zonas con el río muy pequeño. ¿No? Sí, no, son... Y luego Ucrania, como en casi todas partes, tiene poca densidad de tropas, y los rusos, una avanzada rusa por poder puede cruzar. Una cosa es cruzar y otra cosa es afianzarse y reforzarse. Ojo, Pero bueno, en fin. Aquí a veces hablamos de un avance y después ves imágenes y son 2 ucranianos que se retiraron de una trinchera y llegaron 4 rusos. Ucrania no puede, si no está dispuesta a reducir esa cabeza de puente, lo que no puede ni debe es de perderlo de vista por el peligro latente que supone. Luego más al sur, estaba esa otra, la penetración esa hacia el río Oskil también de Pischane, que se ha ampliado un poco, pero tampoco parece ahora un peligro inminente para Ucrania, para Kupiansk. Y luego en el río Zerevets, que es un río, vamos a decir, semejante al Oskil, que sigue una trayectoria similar, pero más pequeño aún, más fácil de cruzar, sí se ha producido otra pequeña cabeza de puente al norte de Terni, ahora el pueblo se me olvidó. Tiene un nombre corto. Al norte de Terni. Al norte de Terni. O Terni. Que Terni son 1.000 habitantes. O sea, para que nos que también para Ucrania puede representar otro dolor de cabeza, esa pequeña cabeza de puente. ¿Cuánto llevan combatiendo por Terni? Pues más de un año también. O más. O casi 2, no sé. Un año mínimo. Imágenes o vídeos que dicen Rusia tomó Terni, y al día siguiente otro vídeo de los ucranianos luchando en las 4 estructuras que quedan de pie, porque son todo casinas. Pero si Terni es una aldea, tendrá 700 habitantes. Sí, pero de casinas de una planta. Sí, de la típica, y la gente lucha en la típica casita rural ucraniana, de lo que tú dices, una sola planta, sótanos. Por cierto, en estas casitas los sótanos tienen una importancia vital, porque es donde se pueden refugiar tanto unos como otros, y es muy difícil, claro, saber si en esos sótanos hay gente y extraer a esa gente de los sótanos. Siendo un impacto de artillería de grueso calibre y esto... No, eso es un quien ha abierto un dron. Sí, pero aún así no es difícil. Los ucranianos se quejan de que los rusos penetran, avanzan, se hacen fuertes, un puñado de ellos en respectivos sótanos, y luego de repente en un momento dado salen y resulta que luego tienes 20 rusos delante que no sabes de dónde han salido. Pues han salido de los sótanos. Bien, ¿qué más? El frente de Sivers, ahí Ucrania, contra todo pronóstico, se mantiene firme y estable, y luego hay otro frente donde Ucrania ya yo creo que está dando paso a las últimas fases de su lucha, que es en Toretsk, ¿vale? Los rusos... No, espérate, te falta Chasillar.
Sí, antes que en Chasillar hubo recuperación de territorio por parte de Ucrania. Sí, pero no. O sea, hubo cambio de manos en Chasillar. La factoría de refractarios que Ucrania había recuperado tiempo atrás, ahora ha vuelto a perder al menos la mitad. Pero después en la zona del canal abajo, en las tuberías, avanzó, o perdió Ucrania. No, ahí a Ucrania se mantiene, pero ahora los rusos, al tiempo que entraron en la mitad sur de la fábrica de refractarios de Chasillar, también han ocupado más áreas urbanas del centro de Chasillar. Luego, Chasillar, yo creo que Ucrania lo debe controlar al 50%. También es situación preocupante para Ucrania ahí. Todavía está en Chasillar Ucrania, pero ojo porque la situación para Ucrania ahí se empeoró. ¿El combate de Chasillar que comenzó? 10 meses. 10 meses, fue en mayo, podría haber pasado. Sí. ¿Y qué pasa? Que luego todo el terreno desde Chasillar hasta Konstantinivka ya es terreno cuesta abajo. Cuesta abajo favorable a los rusos en caso de que Chasillar cayera. Y ahí Ucrania lo tiene malo para defender ese espacio, no sé si son 7 kilómetros entre... No, pero ahí sería con drones todo. Sí, hay pocas trincheras, que hay otra de las asignaturas pendientes de Ucrania que no fortificó bien a su debido tiempo el espacio entre Chasillar y Konstantinivka. Bueno, si tú no vas a tener personas para defenderlas, es mejor no hacer trincheras porque esas trincheras sirven para, luego para el ruso. Sí, ya lo sé, sí. A ver, están las espadas en todo lo alto en Chasillar, a ver cómo evoluciona la situación en estos días. Ya estuvo mejor la cosa para Ucrania en Chasillar de lo que está. Y como decíamos antes que Torex, ahí ya la situación, yo creo que Ucrania ya debe conservar como el 10 o el 15% nada más. La parte norte y noreste de la ciudad, donde están las instalaciones, algunas de las instalaciones industriales y mineras, los últimos terricones. Ahí había varias grandes minas en Chasillar. La mayor, la central, ya cayó hace tiempo, y ahora Ucrania resiste, aguanta, en la llamada mina Toretska, que lleva el nombre de la propia localidad. Las propias instalaciones del pozo, los terricones habituales que están cerca de la mina, que son esos un terricón, montículos, escombreras. Lo que había en Asturias de carbón. Sí. Y yo creo que Ucrania va a aguantar ahí lo que pueda, retardando el avance de los rusos y lo que le queda. Y luego ya Pokrovsk, Kurakhove, Velika Novosilka, donde los avances rusos, que es donde está el epicentro de los combates, después de todo, en torno a Pokrovsk, donde los rusos empeñan mayor número de fuerzas y de hombres y tal, se han ralentizado, continúan, y los rusos, yo creo que ya a largo plazo, pretenden crear una enorme, gigantesca pinza que envuelva Pokrovsk desde el este y desde el norte. Están en una fase embrionaria todavía, pero bueno, pasito a pasito lo intentan, se acercan, están al borde de cortar hay más, de las carreteras que abastecen Pokrovsk desde el oeste, pero es una lucha, como te digo, a largo plazo. Luego, Kurakhove, después de haber caído prácticamente ya toda en manos rusas, Ucrania ahí está haciendo unos combates muy, muy buenos, retardando el avance ruso en Kurakhove. No han llegado... Bueno, no cerraron todavía la bolsa, ¿no? No, la bolsa nunca se cerró. Ahora, luchan por Dakne, se aproximan a Andrivka, pero muy, muy, muy lentamente, y Ucrania está... Hay noticias de que ha hecho un pequeño contraataque a Ucrania, ha recuperado una aldea llamada Shevchenko, una cosa táctica local, pero muestra que Ucrania se defiende ahí muy duramente, ahí lucharon y luchan dándolo todo, las famosas brigadas ucranianas ya, la 33, la 46 de aeromóvil, y todo lo que logra Ucrania comprometer, retardar a los rusos ahí, está reteniendo fuerzas que luego no pueden ser usadas contra Pokrovsk o contra Velika Novosilka. Y luego ya abajo, en el sur, en Velika Novosilka, está la situación crítica también, complicada. Está en un semicírculo la localidad, las rutas de acceso, digamos, las carreteras asfaltadas han sido cortadas, pero bueno, de momento Ucrania aguanta a duras penas ahí. Llevar 2 semanas así, ¿no? No, mucho más ya. No, sin ninguna carretera. Digamos. Sin ninguna carretera, de igual 2 semanas, sí. Pero bueno, Ucrania ha demostrado que puede sostener una posición ahí, incluso en esas condiciones. Lo ha ocurrido con Bakhmut y en otros lugares, y con Avdiivka también sucedió. Y ahora, en los últimos asedios así, el dron pesado le sirve para llevar suministros, aunque nos parezca que poco, pero bueno, tampoco no. A lo mejor hablamos que en esa posición haya 50 soldados o más. Marcelino nos comentó, a mí me lo comentó, que
en la posición que tenían ellos en la orilla oriental del Dnieper, muchas veces se quedaron completamente aislados, recibían durante semanas el suministro por drones, que ya no es una excepción recibir abastecimiento por drones, que es un procedimiento más, o sea, que contaban con ello ya. Pues finalizamos el programa, espero que os haya gustado el resumen que hicimos de la semana. Hay muchos temas, se nos olvidó hablar y ahora hablo un poco de la situación en Venezuela. Sabemos que al final Maduro se proclamó presidente, no presidente elegido como establece la Constitución, pero todo vale si tienes el poder, ¿no? Si tienes la fuerza, lo demás es accesorio. Y comento esto porque esto tiene también vinculaciones internacionales. Parece que Estados Unidos está intentando aislar de alguna manera a Venezuela con lo que acaba de aprobarse ayer, que es quitarle el estatus de país patrocinador del terrorismo a Cuba. Y hoy Cuba acaba de anunciar la liberación de más de 500 prisioneros políticos de acuerdo a este acuerdo con Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos puede intentar aislar de alguna manera a Venezuela o quitarle fuerza, eliminando un poco la presión que Cuba también tiene, ¿no?, de su situación anterior e histórica. No sé cómo acabará Cuba, si a lo mejor algún día hablamos de una Cuba libre, como dice la canción, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Hoy finalizo con una recomendación de un libro, El fracaso de Occidente en África, de Beatriz Mesa, las nuevas amenazas que no queremos ver. Es un libro que analiza los errores de Occidente en la gestión de muchos países del Sahel, especialmente en temas de seguridad, y cómo los militares de esos países dan golpes de Estado patrocinados o ayudados en parte por las promesas de Rusia y la Wagner, y también, como no, el papel de China en cuanto a comprador de materias primas sustituyendo a Occidente. Es un libro interesante, yo estoy leyendo más o menos la mitad, voy a hablar con ella la próxima semana en Bellum Artis y a ver qué nos explica un poco de este fracaso que es muy importante para Occidente. Al final, las presiones migratorias del continente que más crece nos afectarán más cuanto más fracaso o más estados fallidos haya en África, más presión migratoria habrá en nuestras fronteras. Pues os invito a informaros sobre el Sahel y las consecuencias geopolíticas de los fracasos también de nuestras gestiones o de nuestra forma de pensar que es el mundo. Yo siempre recuerdo a Flavio G. Renato, si vis pacem para verum. Recordar esa frase de si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y nosotros vivimos tiempos en los que parece que no es tan importante. Todo el mundo habla de aumentar la inversión en defensa, ¿no?, al 2% del PIB, que es lo que nos obliga la OTAN, y al parecer nuestro gobierno no está muy por la labor, según dijeron ayer, ¿no? Pues muchas gracias a todos, espero que os haya servido el programa y nos vemos la próxima semana en Juegos de Poder.